Muy buenos días, Travis y Guadalupe, ¿cómo están? Hello, Travis. Hello, Guadalupe. How are you? Good. Hola, muy bien. Perfecto. Bueno, hoy la sesión está dirigida a Travis y los puntos que vamos a ver a nivel energético ya lo hemos y los hemos discutido con antelación. This session will be for you, Travis, and we've already discussed all of your points for this session before. Ahora sí pueden desactivar su micrófono y comienzo con la inducción. So if you could turn off the microphone right now and we will begin with the induction. Angie, entonces cuento de 5 a 1. Normally I don't translate this part, not to interfere. Ok, No, no lo voy a traducir. 5, 4, 3, 2. Inicialmente conectas con Guadalupe. First of all, connect with Guadalupe. La veo, pero lejos, alejándose cada vez más. I can see her, but she's away. She's going further and further away. ¿Por qué? Why? La sensación es de no entrometerse, de no... Es como darle una lección a la parte física. Es una sensación, no me lo dice. It's like she doesn't want to interfere, be in the middle of that. That's the sensation, but she doesn't say anything. Verifica que sea Guadalupe. Make sure it's Guadalupe. Ella me mira y dice, sí soy yo, pero no voy a entrometerme. Y se da la vuelta y se va más rápido hacia el fondo. She looks at me, she says, yes, it's me, but I will not interfere, and she's walking away. Es ella, es su información. Bien, But ahora it's her information. dile a ella que llame a Travis. Tell her to call Travis. Fue el primero que vi. Está en una silla un poco rústica, antigua, sentado, esperando. He was the first one that I saw. He's sitting in a chair, pretty rustic, pretty antique. Confirma que sea él. Make sure it's him. Es él, pero cuando lo toco, es como si algo quisiera salir dentro de él, algo que le está conteniendo. It's him, but when I touch him, it's as if something wanted to go out. It's as if something was contained in him. Pregúntale si nos autoriza a realizar su sesión. Ask him if he allows us to do this session. Sí, tiene prisa por comenzar, es como algo que no quiere que salga todavía para no entorpecer nada. Yes, he's in a hurry and he doesn't want it to get out of him yet. Ahora tú contemplas su campo energético y dime qué ves aparte de lo mencionado. Now observe his energetic field and tell me what you see apart from what you've already seen. Veo muchas imágenes como de diferentes tiempos y no logra hacer que paren, se mueven como torbellino alrededor suyo. I can see various images from different times. He can't make them stop and they are like a whirlpool all around him. Bien, ¿me permites hablar con él? May I talk to him? Sí. Yeah. Travis, Ah, ¿cómo estás? How are you?
Creo que bien, I Sí. think I'm okay por ahora. for now. Tus gestos, tu estado, ¿qué es lo que está ocurriendo contigo? Your gestures, your state, what's happening to you? Lo atrapé. Está encarcelado. I caught it. It's imprisoned. ¿Qué has atrapado? What did you catch? No lo sé específicamente, solo no soy yo. I don't know specifically, but that's not me. ¿Qué ha hecho que tú lo atrapes, que lo encarceles? What happened? Why did you catch it? Why did you imprison it? Información, conocimiento. It was information, knowledge. No quiero que intervenga más. No quiero. I don't want it to interfere anymore. I don't want that. ¿Cuánto lleva interfiriendo? And how long has it been interfering? Mm, Años, siglos, vidas, no sé cómo explicártelo. Years, centuries, lives, I don't know how to explain that. Pero nace aquí, ahora, en mi presente. But it's born right here in my present time. El hecho de que lo tengas contenido, ¿cómo te hace sentir? And you have it contained. How does that make you feel? Desgastado, cansado, Tired, exhausted, demasiado excitado. No estoy tranquilo. overly excited. I'm not calm. Hay una forma dentro de la cual lo puedes contener sin invertir tanta energía. There is a way in which you can contain it without wasting so much energy. Eso espero. That's what Te, I'm hoping for. te puedo indicar cómo, pero Mm, tienes que estar atento a las indicaciones, o sea, a la guía. I have to show you how to do that, but you have to be really attentive to what I'm saying. Bien, bien. Bien. Okay. Cuando te lo hagas saber, lo vas a dejar salir. When you see it, you will allow it to get out No, of you. no puedo. I can't. Se escapa. Va a saltar a otro tiempo. Va a intentar destruirme. He will escape, will jump to another time, and will try to destroy me. ¿Recuerdas que te mencioné que hay una manera de hacerlo sin que pueda escaparse? Do you remember I told you there is a way to do that without him escaping? Sí, pero créeme, se ha ido a otro momento y me ha destruido. Yes, but believe me, it's already gone once to another time and destroyed me. ¿Quieres que hoy termine? Do you want it to stop right now? Anhelo que desaparezca. I'm yearning for that, for him to disappear. Voy a hablar con lo que sea que esté contigo ahora. ¿Me permites? I will talk to that thing, whatever it is with you. May I? Adelante. Yes. Hola, tú. Hi. You. A 3, él te permite hablar con fluidez. 3. On 3, he will allow you to speak fluently. 3. Ayúdame Help me, y serás recompensado. and you will be rewarded. ¿Por qué requieres mi ayuda? Why do you need my help? Él no quiere soltarme. He doesn't want to let me go. ¿Cómo te atrapó? How did he catch you? Vacío temporal. Él entró, me agarró y ahora no puedo salir. He entered, took me, and now I can't leave. Pero ¿cómo pudo atraparte? ¿Tú qué estabas haciendo que te pudo atrapar? But how could he catch you? What were you doing that allowed him to catch you? Me moví entre líneas temporales pasadas y él me encontró, me atrapó, me torturó. Él I was moving between temporal lines,
past lines, and he found me, he caught me, and he tortured me. ¿Y tú qué estabas haciendo entre esas líneas temporales? And what were you doing between those timelines? Necesito encontrarlo, destruirlo. I need to find it or him and destroy. ¿Destruir a quién? Destroy who? Sus versiones en el pasado. His versions in the past. ¿Por qué? Why? Estoy programado para hacerlo. Debo terminarlo. I'm programmed to do that, and I must finish it. ¿Tú te has programado o alguien lo ha hecho para ti? You programmed yourself, or was it someone else who did it? Soy una creación. No puedo autoprogramarme. I am a creation. I can't program myself. ¿De quién eres creación? Whose creation are you? De su él, del futuro, de una porción de él. I'm his creation, from the future, a part of him. Ahora tú me dejas con esa versión del futuro. 3. Now leave me with that version from the future. Hola, Hi, versión del futuro. version from the future. Paren ya. Stop now. ¿Parar qué? Stop what? Esta intromisión, esta interferencia, necesito que termine ahora. This interference. I need it to stop right now. ¿Por qué es necesario para ti que termine? Why do you need it to stop? Obsoleto. Ya no necesito esas versiones de mí. Necesito, deseo y ordeno que terminen ahora. It's obsolete. I don't need those versions of me anymore. I desire and I want it to stop right now. Tú deseas que terminen ahora, pero están vigentes, existen. You want them to stop right now, but they still exist. Pero pueden terminar ya, sin nada más. But they can stop existing right now, just like that. ¿Y cómo es que no se han detenido ahora? And how come that they haven't been stopped until now? Sin importar si estoy en el pasado o en su presente, la información está dentro de mí, transferida a mí en esos tiempos. It doesn't matter whether I am in the past, that is to say, his present time, the information is always present, always transmitted. Pero tu deseo no se ha manifestado, que es detenerlo. But your desire wasn't manifested about detaining him. ¿Qué es lo que Hay hace un que no lo hayas residual culminado? de mí, hay un Sí. residual de mí que siempre se opone a mis deseos. There is a residue of me that is always opposed to my own desires. ¿Este residual quién es? And this residue, who is it? ¿Quién está contigo en tu tiempo que ya no existe? The one who is with you at your time, which no longer exists. Cree que existe, pero ya no existe. He believes he exists, but he doesn't exist. Fui, existió, pero aquí solo es un obstáculo. He existed, but here he's only an obstacle. Tú dices que ya no existe, pero existe, está aquí. You say he doesn't exist, but he does exist. He is here right now. ¿Cómo es esto posible? How is it possible? No lo sé. I don't know. Pero eres tú, es tu información. But it's you, it's your information. Esa porción de mí, ese residual de mí mismo, se ha revelado en contra de mis propios deseos. This residue of me has turned against my own desires. Hay algo que él está conteniendo dentro de sí. Quien está contenido dentro de sí dice que tú lo has creado. There is something that is contained in him, and it says that you created that. Es un androide de mi creación y está programado para aniquilarlo.
It's an android. It's my creation and it's programmed to annihilate him. ¿Y tú por qué no lo haces directamente? ¿Por qué con un androide? And why don't you do that directly? Why do you need an android? Las versiones de mí mismo no pueden nunca encontrarse en el mismo lugar-espacio. The different versions of me can never meet each other in the same place, in the same space. Dejaríamos todos de existir, incluyéndome, y no es una posibilidad. Because then we all would cease to exist, including me, and that's not a possibility. ¿Cuántas versiones hay de ti actualmente? How many versions of you are there right now? De las 295 quedan tan solo 120. Out of 295 that were, there are only 20. ¿Qué hay de las 255, perdón, de las 155 And anteriores? what about those previous ones? Destruida. Destroyed. ¿Por quién o qué? By who or what? Por mi creación. By my creation. Él olvidará que existió, que hizo, cómo fue. He will forget that he existed, who he was. 275 creaciones. ¿Cómo se crearon tantas? 275 creations. How were they created? En el mundo donde tú crees que existes y donde creen que hay un tiempo presente, tuvo tiempos pasados, versiones de nosotros mismos que ya no están, pero seguimos alimentando. No lo entiendo. No sirve. In the world that you exist, there were different versions of ourselves. They were destroyed, but they go on. I don't understand. Pero en medio de ese desentendimiento, ¿cómo es que se han propagado a llegar a un punto de 275? But in the middle of this not understanding, how did they propagate? How did it happen that they reached this number of 275? Te lo explico. Tú ahora eres quien crees que eres. I've already explained that. Right now, you are who you believe you are. Pero tuviste un inicio en un año y en un tiempo. But you had your beginning at a certain point, at a certain time. Al morir y obtener otra forma, tienes otra experiencia. When you die and when you obtain a different form, you have a different experience. La inconsciencia e ignorancia del sistema donde están The lack of consciousness and the ignorance of the system in which you are no les explica que deben eliminar la anterior experiencia para mantenerse en la presente. doesn't explain to you that you must eliminate your previous experience in order to remain in the present moment. Sucesivamente, siglo tras siglo, siguen acumulando experiencias pasadas. And successively, century after century, you keep on accumulating your past experiences. Ya no solo utilizan la energía conciencia en la presente, sino que se reparten las cientos o miles de pasadas. And you no longer use your consciousness in the present. It's departed into hundreds or thousands of the previous ones. ¿Cómo evolucionas si alimentas versiones de ti que son un lastre, que son un peso? And how do you evolve if you keep on feeding your past versions, which are a burden, a weight? Hay que eliminarlas. They have to be eliminated. Pero todo ha comenzado con una decisión tuya. But everything began with your decision. Antes de venir aquí, ¿tú dónde te encontrabas? Before you came here, where were you? En la involución y oscuridad de la nada, quizás. No me importa. Es pasado. In the darkness of nothing, I don't care. It's in the past. Lo que importa es mi versión de ahora. What matters is my version,
lo in que which you- ustedes llamarían futuro. and it's what you would call the future. En medio de esa oscuridad, ¿no consideras que esto determinó la consecuencia actual? Mm. In the middle of this darkness, don't you think this is what determined the consequence in the present? Seguro que sí, pero nos afectó a todos, incluyéndote, incluyéndolos. I'm sure it did, but it affected everyone, including you, including them. Lo más importante es que tú te concentres en tu energía, no en la mía ni en la de otros. The most important thing is that you focus yourself only on your energy, not mine, not anyone else's. Por eso te exijo ahora, no intervengas en mi decisión. That's why I demand you not to interfere with my decision. No es- Mi no- versión del presente, tu presente, será aniquilada, tarde que temprano. My version of the present, your present, will be annihilated earlier or later. no estoy interfiriendo. Es esta versión de tu presente que requiere y necesita indagar sobre lo que está pasando. I'm not interfering. It's this version of you from the present moment that wants to investigate it. Esto explica mi presencia aquí. And this is what explains my present right now. Felicidades, ya lo sabe. Ahora debe morir simplemente. Then well done, he already knows that, and now he has to die. ¿Y qué pasa que no ocurre aún? And why hasn't it happened already? Ese residuo cree que ya no hace parte de mí y que puede interferir con mis deseos. Because this residue believes Supervivencia. he isn't a part of me and that he can interfere with my desires. ¿No has considerado que este estado de aversión hacia tus demás versiones es lo que está creando tu propia limitante? And don't you think that this aversion towards your other selves creates this limitation? No me importa, I don't care. no las necesito. I don't need them, Pero existen. but they exist. Dejarán de existir. They will cease to exist. Como esta charla, ustedes y su mundo. Just like this talk we're having right now, you, this world. Cuando tú te desplazabas antes de venir a la Tierra en esa oscuridad, ¿qué estabas haciendo allí? When you were moving in this darkness before you came to Earth, what were you doing there? Permitiendo la programación de que requiero ir a la Tierra. I was allowing this program that I needed to go on Earth, to Earth. ¿Y por qué lo aceptas? And why do you accept it? No lo sé. I don't know. Falta de información. I lack information. Tal vez el estado energético en el que te encontrabas fue lo que te imposibilitó la lectura. Maybe your energetic state you were in didn't allow you to read that. ¿De qué lectura hablas, amigo? Tú estás igual y peor. Miles y miles de existencias. What reading are you talking about? My friend, you are the same and even worse, thousands and thousands of existences. Esto es subjetivo. This is subjective. Bucles y bucles y bucles. Loop after loop after loop. Porque lo estás viendo desde tu propia perspectiva, tu estado. Because you're seeing it from your own perspective, from your own state. No significa que puedas ver la certeza de los otros estados energéticos de quienes están aquí. It doesn't mean that you can see for sure the other energetic states of others that are here. Lo supongo y no me importa. I guess, but I don't care. Ustedes son Exactamente. versiones obsoletas de ustedes mismos. No existen. You are the obsolete versions of yourselves. You don't exist. Tú lo has dicho, no importa. Lo que importa aquí es tu energía. You said it didn't matter. What truly matters is your energy. Por eso, dile a esa versión de mí que no se resista y será más fácil.
And that's why you should tell this version of myself not to resist, and everything will be easier. No es tanto un estado de resistencia, es comprender lo que está pasando aquí. It's not really resisting, it's about understanding what's really happening. Bravo, ya lo sabe. Ahora, destrucción. Well done, now he knows that. And let's destroy. ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? Dile que suelte mi creación. Tell him to let go of my creation. Tú has enviado a este androide para destruirlo y él ha atrapado a este androide. You said you sent this android to destroy him, and he caught this android. Correcto. ¿Por qué le fue Right. tan fácil atraparlo? Why was it so easy for him to catch this android? Mi creación tiene mi ADN y esa versión de mí, aunque obsoleta e inservible, tiene mi ADN. My creation has my DNA, and this version of me, although it's obsolete, has my DNA. Mi voluntad se impone sobre la creación androide. Su voluntad, aunque en menor proporción, también lo hace. My will is imposed on this creation of Android. His will, although not as much as mine, also does that. Inviertes mucha energía en algo que es obsoleto. You're investing so much energy in something that's so obsolete. Por eso hay que destruirlo. Entonces, seré libre. That's why I have to destroy it, because then I will be free. ¿Y qué hay de las otras existencias, las 119 restantes, aparte de esta? And what about all of those other existences apart from this one? Si suelta mi creación, serán destruidas y entonces su razón presente de existir dejará de ser una razón. If he lets go of that, they will be destroyed, and his current reason to live will no longer be a reason. ¿Quiere esto decir que esta es la más fuerte de todas? Do you want to say that this one is the strongest of them all? Es una ilusión porque desde aquí ustedes han hecho esta conexión. It's an illusion, and from that you made this connection. Pero como ilusión es un hecho, es la más fuerte según lo que tú dices. But among all of those illusions, this one is the strongest. That's what you said. Hay un salto cuántico entre esa versión de mí, de tu presente, y esta, y determina todo. There is a quantum jump between this version of you from your present and this one, and it determines everything. Hipotéticamente, si esta parte cediera y tú la pudieras destruir, ¿qué harías luego? Hypothetically speaking, if this part of you gave up and you destroyed it, what would you do? Puedo premiar esa versión de mí. I could reward this version of me. Permitiré que viva los años que quiera vivir. Dejaré que tenga una vida feliz, en equilibrio y abundancia. I could allow this version to live all those years it has to live a happy life in happiness and abundance. Haré que tenga todo lo que siempre ha querido, sus deseos y necesidades. I would make him have everything he's always wanted to have, all of his desires, all of his necessities. Cuando cierre sus ojos en su momento de morir, olvidará todo y saltará a este momento real, futuro. And when he will close his eyes in the moment of his death, he will forget everything and he will jump to this real present moment. Un buen trato. It's a good pact. Inicialmente tú querías destruirlo y ahora tienes esta postura de recompensarlo. ¿Por qué? Initially, you wanted to destroy him, and now you want to compensate. Why? Si coopera y suelta a mi androide, entonces cumpliré mi promesa. If he lets go of this android, then I will fulfill my promise. Si libera al androide, ¿qué harás? ¿O él qué hará, el androide una vez liberado? What would you or what would the android do once the android is liberated? Mes tras mes destruiré
los residuos de mis vidas pasadas antes de la presente donde están ahora. Month after month, I would destroy the residues of my previous existences until the one which is in the present moment for you. Una vez destruida, se sentirá libre, liviano. And once they are destroyed, he will feel free, liberated. Determinaremos los años que quedan de vida And we will determine the remaining years of his life. y después todo culminará. And afterwards, there will be a culmination of everything. Sin enfermedades, sin sufrimiento, sin agonía, solo terminará. Without illnesses, without suffering, without agony, it will just end. Es un buen trato y lo sabes. It's a good pact, and you know that. Si esto fuera así, ¿qué harías luego? Después de que transcurra todo lo que tú quieres que ocurra. And if that happened, what would you do next if everything that you've just said happened? Al cerrar la conciencia, los ojos, olvidará que estuvo en la tierra porque la tierra ya no existe. By closing the consciousness, the eyes, he would forget that he were on earth because the earth won't El exist. 100% de mi energía estará en mi presente, aquí y ahora, sin residuos, sin nada que bloquee mi grandeza. And 100% of my energy would be in me, in my present moment, without any residues, without anything blocking, limiting my greatness. ¿Qué ha ocurrido con la Tierra desde el tiempo en el que tú te estás moviendo? And what happened to Earth from the point of view of your time when you are right now? Destrucción. Destruction. ¿Se ha autodestruido? ¿La han destruido? ¿Qué ha ocurrido? Did it destroy itself? Was it destroyed by someone else? What happened? La destrucción agónica que ustedes han hecho al final ha hecho que la tierra se autodestruya. This agonizing destruction which you, all of you made, led to Earth destroying itself. Bueno, hay una manera más simple de hacer lo que tú quieres. There is an easier way to do what you want. Me preocupa tu involución, porque así será la calidad de tus propuestas. I'm worried about your about what you say because that will determine the quality of your proposals. Es una condición propia tuya, no determina la realidad. It's your own condition. It doesn't determine the reality. Eso que dices parece una grabación en tu mente que repites cuando te sientes perdido, quizás. What you're saying feels like a recording that you have in your mind, which you repeat when you feel lost, maybe. Lo estás viendo desde tu punto de vista. You're seeing Incluso, it from your own point of view. incluso en este momento tú no sabes qué hacer. And in this moment right now, you don't know what to do. ¿Será por esa la razón que estamos reunidos en este momento? Maybe that's why we are reunited right now. Puede ser. Maybe. Si mi versión de mí te ha pagado a ti para hacer un trabajo, entonces esfuérzate, hazlo bien, haz que libere el androide. If that version of me paid you to do this work, do it well. Make him liberate this android. He hecho contacto con la parte presente, la versión tuya de hoy. I contacted the present part of you today. Te escucho tu postura, escucho la de él. I'm hearing your standpoint. I'm hearing his. Y él tomará su decisión final, con quien estoy hablando en el presente. And he will make the final decision, the one that I'm talking to from the present moment. Involucionados todos. All of them are involved. Ese es el patrón que te limita, This is the pattern that limits you. tu Ese expectativa. será el motivo de su destrucción, la ignorancia y estupidez.
And this will be the cause of his distraction, ignorance, and stupidity. ¿No consideras que este estado en el que te encuentras te hace vulnerable? Don't you think that this state in which you are right now makes you vulnerable? No. No. Tienes versiones de ti bajo las cuales no tienes control. You have versions of you that you don't control. ¿Qué te dice Las eso? tendré. What does it say to you? What does it tell you? Errores y fallos que puedo simplemente arreglar. Those are simply mistakes and failures that I can fix. ¿Y sabes exactamente dónde están estos fallos? And do you know where exactly those failures are? No lo sé aún, lo sabré. I don't know yet, but I will know. Lo sabrás una proyección futurista. En ese momento en realidad no lo sabes. Lo demás es innecesario. Lo que cuenta es lo que hay. It's a futuristic projection of yours, what you are talking, what you are saying right now. Déjame con Angie. Let me talk to Angie. Desconectaré. ¿Cómo te Disconnect from sientes? him. How are you? Un poquito de dolor de cabeza, pero más por o sea, es como si estuviéramos en un vacío y me causa un poco de desgaste. My head hurts a little, but it's because it's as if we were in emptiness and it made me waste some of my energy. Equilibra tu estado. Balance your state. Ya. Done. Contempla con quien acabamos de hablar. And now observe who have we just talked to Y descríbeme quién es. and describe who is it. Al tocarlo, al estar canalizándolo, es el mismo, su ADN, pero un poco mm, cibernético, no sé cómo explicarlo, como tecnológico, diferente. By touching him, by channeling him, I can feel that it's him, it's the same DNA, but a little more cybernetic, technological. En ese estado energético en que lo ves, ¿ves otros seres en su entorno? ¿O no? And in this energetic state in which you see him in there, do you see any other beings around him or not? Sí, veo más como él, como decir humanos, un poco androides también, y otras especies en igual condición, una combinación cibernética. Yes, I can see others like him. I mean, humans, but in this cybernetic condition, and other species, just the same. ¿Tienen influencia colectiva en él Do they, y de él do hacia they, ellos? do they collectively affect him? De hecho, siento un hermetismo, como que cada uno es muy individual, pero todo es como, ay, ¿cómo lo explico? Como un respeto hacia el otro. Well, in fact, I feel hermetism. I mean, each one is focused only on himself, and each one respects the others. No hay un inconsciente colectivo, es decir, no hay como una conexión entre ellos más que la interacción misma. There isn't any collective unconscious. There isn't any connection. It's rather interaction. Quiero que presencies a la versión con la que estamos hablando, la que corresponde a esta línea. I want you to go to this version of him with which we are talking from this line. Es aguerrida, es fuerte, es como que no quiere ceder, está luchando, está ahí manteniéndose. This version is warrior-like, is strong, is fighting, doesn't want to give up. Déjame con él. Let me talk to him. Hola. Hi. Bien. ¿Escuchaste lo que dice tu versión del futuro? Did you hear what your version from the future said? Maldito, lo odio. I hate him. Me molesta su
frialdad y egoísmo. His coldness, his egoism is really annoying me. Desde tu estado puedes ver las otras versiones tuyas From this version, can you see your other versions de las que él of the habla. state that he talks about? Las veo como una ilusión, Sí. en peligro, con miedo, con miedo. I can see them, they are like an illusion in a state of danger, scared. Estas versiones han escuchado lo que él ha dicho. And those versions, did they hear what he said? Siento que están en alerta, aunque no creo que entiendan qué sucede. I feel that they are alert, but they don't understand what's happening. ¿Cómo es que tú eres la versión más fuerte? Y podría decirse que una versión intermedia. How come you are the strongest version and then that there are other intermediate versions? Creo que recibí información en el momento justo. I believe that I received information in the right moment. ¿Qué momento fue este? What moment was it? Salí de mi cuerpo y vi todo como cuando ves una baraja de naipes abierta. I left my body and I saw everything clearly. ¿Bajo qué condiciones saliste de tu cuerpo? On what condition did you leave your body? No lo sé, solo sucedió. I don't know, it just happened. ¿Cómo te sentías cuando ocurrió? And how did you feel when that happened? Entre destruido y con deseos de cambiar algo. Destroyed and feeling like I wanted to change something, a mixture of that. Contempla dentro de tu experiencia una tranquila, un momento tranquilo. Observe a calm, peaceful moment in your existence. Milésimas de segundos de quietud. No importa. Bien. There are thousands of seconds of this peaceful, of this peace. Vamos ahí. Ahora, a ese punto, a esas milésimas, a esa tranquilidad. 3. Let's go there to this point, to those thousands of moments. Hola, Hi. Hola. ¿cómo Hi. estás? How are you? Bien, muy bien. Good. Very good. ¿Me recuerdas? Do you remember me? Por supuesto que sí. Sí. Of course. Bien. Contempla toda tu Me voy, me voy, experiencia. me voy, me voy, me voy. No, te quedas ahí. No. 3. Regresas a donde estabas. Sonríes a donde estabas sonriendo. A 3. 1, 2, 3. I'm going. Now you're coming back to that moment when you are smiling. Estás en ese momento. Sonríe. Paraliza el tiempo. 3. Paralizas el tiempo. You are at this moment, you are smiling and you stop the time. Stop the time. Bien, bien hecho, bien Done. hecho. Es una constante de tranquilidad. It's constant peacefulness. Ahora sí. No tiene Right now, principio ni yes. tiene fin. There's no beginning, there's no end. Soy yo. ¿Cómo te sientes? I am. How do you feel? Feliz. Happy. ¿Tensionado o no? Siento conmovido, Sí. Are you tense or not? I am moved, orgulloso. proud. ¿Qué te conmueve? What moves you? A mí mismo. Mis versiones. Yo. The versions of me. En este estado de tranquilidad inamovible, In this state of this peacefulness, quiero que observes toda la información, incluso con quien interactúa hace un momento. I want you to observe the entire information, including the information about who you've A had interaction with. ese maldito también lo amo. I love this cursed one as well.
Bien. Es inevitable. No hay distinción. Eres Ujú. tú, soy yo. It's inevitable. There's no distinction. You are you, I am me. Exactamente. Es un estado de energía con diferentes extensiones. Exactly. It's a state of energy with different extensions. Y cada una de esas extensiones se expresa acorde a la experiencia que vive. And each one of these extensions expresses itself according to the experiences they had. Así es. Exactly. Esta versión que tú dices, maldito que lo amas, dice que quiere destruirte y todas las demás versiones. And this version, the cursed one that you say you love, wants to destroy you and other versions. ¿Qué piensas? What do you think? Cabrón. Uy, I ¿por qué? naughty one. Why? Se avergüenza o me avergüenza de todo lo que hice cuando todo lo que hice lo ha llevado donde está. Es un maldito. He's a bastard. He feels ashamed because of everything he's done, but that led him to be who he is. Es Es un lo huevo. que, es lo que intenté hacerle ver, pero está en un estado inamovible, o sea, resistente. That's what I tried to show him, but he was resistant. Tú se lo repetiste. Sí. Le dijiste que lo veía según su perspectiva y está encasillado y cerrado a mantenerlo así. That's what you've been repeating. You've been telling him to see it from his own perspective, but he's closed in his own things. Es resistencia la que tiene, es una estructura psicorrígida. It's resistance. It's very rigid structure that he has. Tiene miedo a volver a sentir amor. He's scared of feeling love again, Tiene miedo de recordar quién realmente es. and he's scared of remembering who he really is. Por eso estamos aquí. That's why we are here. Exactamente. Te voy a preguntar algunos aspectos que tú quieres tratar en lo que concierne a esta experiencia física, la de este instante. Exactly. Now I'm going to ask you about some things you want to verify, which refer to your current existence. Me amo, pero soy un estúpido del presente. I love myself, but in the present moment, I'm stupid. I'm an idiot. Lo siento mucho, pero eres un estúpido presente. I'm really sorry, but you in the present moment are stupid. Todo el pasado lo guardas como si fuera importante. You're keeping the entire past with you as if that was important. Te quejas de lo que tienes ahora porque te defines por un pasado que ya no existe. You complain about what you have right now because you keep that past with you, the past that doesn't exist anymore. Y eres un estúpido porque crees que tu futuro será terrible. And you are stupid because you believe that your future will be terrible. No existe nada ya, ni siquiera nuestra versión maldita y estúpida con la que hablaste. It doesn't exist. Neither the stupid bastard version of ourselves that we've talked to doesn't exist. Si no te detienes aquí, serás ese. Te lo aseguro. And if you don't stop that right now, you will be like that. I am sure. Voy a preguntarte. Padeces de dolor de espalda baja. Al parecer, necesitas una cirugía, pero el doctor dice que algunos casos se pueden arreglar con inyecciones de esteroides y ya has tenido varias que aminoran el dolor. I will ask you some things. You have lower back pains. Apparently, you need a surgery. Some doctors say that it can be fixed with some injections, steroid injections. You've already received some. Pero luego el dolor vuelve. But the dollar keeps on coming back afterwards. ¿Y cuál es la pregunta?
And what's the question? ¿Por qué se está dando esa condición física en ti? Why do you have this physical condition? El yo del futuro quiere matar el pasado y el yo del presente carga el pasado como si fuera su responsabilidad. Me from the future wants to kill me from the past, and me from the present moment carries the past as if I were responsible. Cargas y cargas y cargas que oprimen la columna, las vértebras, el cuerpo, todo. This burden that oppresses the vertebra, the back, the body, everything. Tienes pesadillas muy frecuentes donde siempre te están atacando. And you have frequent nightmares where you are always attacked. La mente no para. La mente piensa siempre en negativo, siempre terrible, catástrofes, sufrimiento. La mente. The mind doesn't stop. It keeps on thinking about the negative things, about catastrophes all the time. Tú, con los pensamientos, todos los días le enseñas a mi cuerpo a estar huyendo aun cuando no hay peligro. Siempre. And with those thoughts, you are showing my body that it needs to keep on running away. Dejé mi cuerpo a tu cargo y tú lo enfermaste. This is the charge in my body, and you made it sick. Tú te molestas con facilidad, pero especialmente cuando estás conduciendo, cuando manejas. And you get annoyed very easily, especially when you're driving, Y siempre estás cansado. and you're always tired. Intoxicas mi cuerpo. Lo pones en alerta. Lo haces correr. You Mi cuerpo poison, no te quiere. you poison my body, you make it run away, you put it in this state of alert. ¿Qué quieres hacer ahora? Bueno, aquí estamos hablando. So ¿Qué quieres now hacer that ahora? we are talking, what do you want to do right now? Quiero que este estado no sea un milisegundo. Quiero que este estado sea el 95% de mi día. I don't want this state to be only thousands of seconds. I want this state to be 95% of my life. Y que ese desgraciado del futuro deje de existir. Porque And no th- nos merece. Lo and amo, that, pero no nos merece. and that the one from the future doesn't exist. I love him, but he doesn't deserve it. Ese es mi futuro predecible. Si voy y sigo haciendo lo mismo que hago en el presente. And this is my predicted future that will happen if I keep on doing the same things, keep on going this way. Pero aún no existe. Lo juro. But it doesn't exist. I swear to you. Bien. Hay dos maneras de hacer esto. Dos tipos. Bueno, hay varias estrategias. There are two ways of doing that, various strategies. Podemos solucionarlo aquí. O puedes solucionarlo aquí. We can solve it here. You can solve it here. Sí. Yes. Y hay otra que voy a mencionar, a pesar de que posiblemente tomes la decisión de solucionarlo aquí. And there is other one that I will mention, even though you may decide to solve it right here. Hay algo que quiero preguntarte. I want to ask you something. Este ser resistente, rígido, con quien hablé hace un momento, decía que antes de entrar a la Tierra se encontraba en una oscuridad, en una tensión energética. This resistant, rigid being that we've talked to said that before he came to Earth, he was in this tense, dark space. ¿Es verdad desde tu punto de vista? Is it true from your point of view? Sí, pero no es mala. Yes, but No como él cree.
But it's not bad, not the way he thinks. Es verdad lo que dices. ¿Por qué te lo pregunto? Porque esta perspectiva de él es acorde a su estado rígido de energía. What you say is true. Why do I say that? What did I ask that? Because what he perceives is based on his own state. Pero quiero que tú me cuentes cómo lo ves tú, cómo fue. But I want you to tell me how you see it. Es un inicio, es natural, está perfecto. Mi problema no está allí. Mi problema es lo que hago aquí, hoy, día tras día, en el momento en que no soy consciente que estoy vivo aquí. It's the beginning, it's natural. My problem isn't there. My problem is in the right here, right now, in everything that I am doing when I'm not conscious. Amo mi pasado, amo lo que he hecho, lo que he sido, las vidas que he tenido, pero me pierdo en estar aquí. Eso es triste, muy triste. I love my past, all those versions of me that I was, but I'm losing myself right here, right now, and it's sad, very sad. Me niego a mí aquí. I am denying myself in the here and now. Mi Ahora tú, cuerpo dime, no confía en mí. My body doesn't trust me. Lo he ignorado, I ignored it. lo insulto I'm insulting cada him. vez que dejo de sentirlo. My body each time that I no longer feel it. Eso es triste. And this is sad. A veces pienso que no soy capaz de tener un buen futuro y me pierdo en el pasado y en algo que ni siquiera existe. Sometimes I think that I'm not able to have a good future, and that's why I get lost in the past, in something that doesn't exist. Eso es triste. It's sad. bueno, lo determinante es lo que vas a modificar hoy. Lo que has dicho es un hecho. Hoy lo modificas. What's important is that today you're going to change it. You will change it. Lo más importante es que reconoces lo que te limita. What's important is that you recognize what limits you. Yo lo reconozco y mi parte física lo entiende. I know that, and my physical part understands it. Observa tu parte física, cómo está asimilando lo que tú dices, lo que ha escuchado aquí. Observe your physical part, how this part is assimilating everything you've just said. Un nuevo guión para una gran película de ficción. A new screenplay for a new movie of fiction. ¿Qué hace que lo considere ficción o que lo vea como fantástico, como poco creíble? What makes you view it as a fiction, as something like fantasy, not really believable? Resistencia Resistance. a saber que no es lo que cree que es. Mm, Knowing what isn't, what is. Que es una ilusión, un constructo. That it's an illusion, a construct, Y que de la misma manera and it will stay this way. puedo ser lo que quiera hacer. But he can do whatever he wants to do. Porque depende de mí mismo, de él. Because everything depends on him, on me, on myself. Es determinante que él sepa que algo anda mal. Ese es un inicio. What's really important is that he knows that something isn't right. This is the beginning. Y lo amo por eso está aquí. And that's why I love him. That's why he's here. Y sobre ese estado nos vamos a concentrar, Sí. And we are going to focus on this state. Yes. sobre esa milimétrica pero inmensa intención. On those millimeters, but very intense. Si no entiende nada, que haga una película
le garantizo éxito y dinero, por lo menos eso. And even if he doesn't understand anything, I advise him to create a movie and he will earn a lot of money from that. Con eso paga sus deudas, se va de vacaciones, se broncea y se relaja. Y entonces habremos ganado algo. And that's how he will earn a lot of money. He will go on holidays, he will tan and we will talk. Muy bien, ahora concentrémonos en los aspectos que te están limitando. Quiero que observes qué has programado en ti que determina la condición existente. Okay, right now let's focus on you. Focus on what you programmed in you that creates this present condition. Si reconoces los fallos, reconoces los porqués. If you recognize the failures, you will recognize why. Mm. Es una universal que desprende muchas en sí. It's one universal that has all of them in it. Yo creo que no tengo el 100% de mi poder. I believe that I don't have 100% of my power. Y que el sistema me ha hecho lo que soy. Es algo así que no entiendo. And that the system made me who I am, it's something I don't understand. La mente que ha creído que solo somos lo que nos programa. The mind that believed that we are only what we are programmed to be. Un nombre, un cuerpo, una vida, un rol y no hay nada más. A name, a body, a life, a role to play, and nothing else. Tu mente es una extensión de tu propia energía. Your mind is an extension of your own energy. Si has sincronizado con aspectos del sistema, quiere decir que tú has mostrado dudas en cuanto a tu capacidad. If you are synchronized with the system, it means that you have created some doubts. Ahora tú dime, Completamente de acuerdo. I agree completely. ahora dime a qué le has creído a ese sistema. ¿Qué es lo que Escucha lo que te voy a decir. Has asumido como identidad el todo, Listen to what I'm going to say. As a being, you assumed everything. pero la identidad es un fragmento, no define la energía, lo que tú eres. But the identity is just a fragment. It doesn't define the energy which you are. Y has invertido energía en esa identidad. And you inverted your energy in this identity. Como tu nombre, tu profesión, lo que cotidianamente haces. Such as your name, your profession, everything you do daily. Las memorias que recuerdas, The memories you remember. los eventos que quieres que ocurran en un futuro. Events that you want to happen in the future. Observar visiones de versiones tuyas idealizadas, como te quieres ver. Observing versions of you idealized, the ones that you want to see. Pero son movimientos inconscientes de este estado de identidad que el sistema quiere que crees. But those are unconscious movements based on this identity that the system wants you to believe in. Hay algo curioso, There is something interesting, y es que de todas las vidas que he vivido, and that out of all those lives that I had, recuerdo más lo malo que lo bueno. I remember more the bad things than the good ones, Eso es aterrador. and it's terrifying. El miedo que creas y que alimentas cada vida, cada segundo, cada momento. This fear you create and you nourish every day, every second. Terminas creyendo que el sistema te atrapó. And you end up believing that it's the system that trapped you, Que no hay salida.
that there is no way out, que odias todo lo que ves y sientes, that you hate everything you see and feel, y te conviertes en un esclavo, and you turn into a slave, como yo. just like me. Ujú. Pero es transitorio. But it's transitory, Y eso me alegra. and that's what makes me happy. Cuando te concentras en solo los aspectos negativos y los nutres con pensamientos negativos, los nutres con todo lo aversivo que puedas ver en tu entorno, te sincronizas más con el sistema. When you focus only on those bad things and you nourish them with your thoughts, emotions, you connect more with the system. El sistema vive gracias a la energía que tú le das The y que system muchos le dan. lives thanks to the energy you give it. A lot of people give. Enséñame a atesorar y recordar lo que sí vale la pena. So show me, remind me how to treasure and how to remember only that which really is worth it. Entonces la lluvia bajo el sol dejará de ser un problema y será refrescante. So the rain under the sun will no longer be a problem and it will be refreshing. Voy a decirte algo, ya que has hecho mención de esto. I will tell you something now that you said it. A veces está lloviendo Sometimes it's raining y las personas no salen porque está haciendo un día horrible. and people don't go out because it's a horrible day. Solamente los días agradables son los soleados And the only pleasant days are those with sun. y se pierden de disfrutar de la lluvia. And they don't enjoy the rain. Y se crea una base de juicio dual. And what is created is dual judgment. Los días que son bonitos y los que no lo son. Pretty days and days which are not pretty. Perderse de disfrutar del agua, And you don't enjoy water de mojarse, ¿qué importa? because you will get wet. Why does it matter? Si tuvieras un último día de vida, ¿te perderías de un día de lluvia? If you had your last day of life, would you lose this day because of rain? ¿Te quedarías en casa porque mañana voy a morir y no quiero mojarme hoy? Would you stay at home because tomorrow you would die and you wouldn't want to get wet? No quiero perdérmelo. Claro, I don't want to lose it. con un solo movimiento lo vas a solucionar. You will solve it with only one movement. Sí, Simple y Yes. sencillo. Simple and easy. sí. Lo Yes. complejo es del sistema. What's complicated belongs to the system. A la mierda el sistema. The system can go fuck itself. Pero con calma. Entre más Calmly. denigres del sistema, más lo nutres. The more you deny the system, the more you feed it. Cambio lo que dije. Okay, I'm changing what I said. Sistema amado. Beloved system, Tú trabajarás para mí you will work for me y para todos aquellos and for all of them que ya sabemos que dependes de nosotros. all of us, we who already know that you depend on us. Ahora observa cómo reacciona ese sistema a esta modificación de percepción que has hecho. And now observe how the system Wow. reacts to this modification of perception you've just done. Se corre hacia afuera como queriendo ignorarme. It's running away as if it wanted to ignore me. Se Te das- siente liberado. And, well, the feeling is liberating. Te das cuenta, de ti depende. Do you realize it depends on you? No se puede culpar a todo el mundo de mi situación, a los políticos, a la religión, a un sistema social.
I can't blame everyone because of what's happening to me. I can't blame the politics, the religions, the social system. Depende totalmente de ti y de cada uno de nosotros. Everything depends entirely on you and on each one of us. Puedes convertir un problema en un problema mayor You can transform a problem into an even bigger problem, o puedes utilizar ese problema como una nueva oportunidad, que es lo que en realidad te está mostrando que debes corregir. or you can use it as a new possibility. It shows you what you have to do. Una adversidad es una nueva oportunidad. An adversity is a new opportunity. De ti depende. Depends on you. Si quieres Tú nutrir ese estás, sistema o no. Whether or not you want to feed the system. ¿Qué me ibas a decir? What do you want to say? estás viendo a mi versión del presente, la que estaba luchando, ¿tú la estás viendo? Are you seeing this version of myself from the present moment, the one that was fighting? Do you see it? Claro. Yeah. No la física, no, la que estaba conteniendo el androide. Sí. Not the physical one, the one that was containing this android. Está llorando He's crying right now porque se siente libre. because he feels free. Lo que pasa es que cuando estaba reteniendo al androide, realmente se estaba reteniendo a sí mismo. El androide era un estímulo, era una ilusión. What was really happening when he was retaining this android, he was retaining himself. This android was only a stimuli. Parece un niño chiquito, He looks like a little child. pero me refiero a un niño honesto, sensible, sin miedo a llorar, a mostrar cómo se siente. What I mean, an honest, simple child that is crying and showing me everything. Esa versión de mí me gusta. I like this version of myself. Quiero que observes en tu campo energético la etiqueta o programación sistema. I Detéctala want dentro de you tu energía. I want you to observe in your energetic field this label called system detected in your energy. Control. Bien. Control. Ahora neutraliza la credibilidad que tienes hacia este sistema. Right now, neutralize everything that makes you believe in this system. Siente tu energía Solo consciente. Te concentras ahí. Feel your energy, conscious, focus on that. No te concentres en la etiqueta, en el Don't sistema. focus on that label of the system. es como solo es un botón que decido oprimir o no, es solo un objeto, es accesorio, no es fundamental en mi vida. It's just a button that I can decide to push or not. It's just an object. It's not something fundamental in my life. Lo oprimo cuando necesito dinero para algo, cuando quiero ir de vacaciones, cuando quiero un carro nuevo y dejo de oprimirlo cuando solamente quiero estar. I'm pushing it when I need something, when I need money, when I need to go on holidays, when I need a new car. But then I stop pushing it and I'm just myself. Lo que realmente es importante es que el sistema se convierta en una extensión de tu intención consciente. What's really important is that system transforms into an extension of your intention, Más no en lo que te oprime, sustentado en la carencia. not in something that oppresses you, which is based on this feeling of lacking something. Lo entiendo, lo entiendo. Lo I entiendo. understand. Lo entiendo. I understand. Ahora, quiero que observes si tienes lazos de apego hacia tu pareja, hacia tu entorno familiar, laboral, social. Now I want you to observe if you have any bonds with your partner, with your family, with your surroundings. Sí, los tenía, pero el niño que estaba ahí llorando
él lo desconectó todo. Yes, I had them, but that child that was crying disconnected everything. Ahora quiero que hables con tu cuerpo físico. And now I want you to talk to your physical body. Concilia con tu cuerpo. Reconcile yourself with your body. Muéstrale lo que eres ahora Show him who you really are right now. y que lo reconoces como una extensión tuya consciente. And I want you to recognize him as a conscious extension of yourself. Es una sensación de reconciliación, de alegría, de amor. It's a sensation of reconciliation, of joy, of love. Solo lo siento mirándome como haciéndome ojitos para querer reír. I'm watching myself. As if I wanted to make myself laugh. Ahora tú crea un lenguaje para que hablen de manera directa y elocuente. So now create a language so that both of you can talk directly and tell yourself all that. Quiere cuidados, quiere caricias, quiere atención, quiere descanso. He wants care, caress, attention, and rest. Díselo a tu pareja Guadalupe. Say that to your partner, Guadalupe. No la veo. ¿No lo ves? Bueno. Igual I aquí don't te está see her. escuchando físicamente. Anyway, she's Ah. listening to you physically. Muy bien, excelente trabajo. Okay, excellent job, excellent work. Me gusta. I like it. ¿Ves las otras Vamos bien. versiones? ¿Ves las otras versiones tuyas más la versión rígida? Aquella. Do you see the other versions of yourself and the rigid one? Veo mis versiones pasadas recordando momentos bonitos. I see that my past versions are remembering nice, pretty moments. Y mi versión del futuro es nada, no la veo. And my version from the future is nothing. I don't see it. Muy bien. Ahora, Un gran incrementa. espacio, amplio y disponible. There is a wide and available space. Ocupado harto espacio, ¿no? You're occupying your space. Creía que era lo único, pero ahora está libre, amplio, profundo. I believed it was the only one, unique, but it's very wide. It's large. Ahora incrementa tu estado de frecuencia, tu estado de vibración. Y And optimízalo al punto que tú quieras. now raise your state of vibrations, of frequencies to the point which you like, which you want. Estoy enviando mucho amor a mi cuerpo, a mí, para I'm s- que esté bien, tranquilo. I'm sending a lot of love to me, to my body, so that I am okay, that I am calm. Muy bien. Excelente trabajo, Travis. Very good. Excellent work, Travis. Un abrazo Así es. inmenso. Big hug for you. Otro abrazo para ti. And another one for you. Déjame con Angie. Leave me with Angie. Hola. Bueno, ¿cómo ves a Yes. él ahora? How do you see him right now? Como que todo se ha reducido otra vez a él en la silla, pero es una silla como de tierra, de natural, de tierra.
Everything is reduced once again to him on this chair, but right now this chair is natural, made of earth. Ya no veo ese torbellino a su alrededor, veo un espacio abierto, como muy tranquilo, en calma. And I no longer see this whirlpool around him. His space is wide, is calm. Como reflexivo, lo veo reflexivo. Reflexive, that's how I see it. Muy bien, nos preparamos para regresar. Okay, so let's prepare ourselves to come back. Cuento de 1 a 3 y a 3 abres tus ojos. 1. Desconectas totalmente de todo y de todos. 2. Sientes tu cuerpo físico aquí y ahora. Te sientes muy ligera y muy liviana. Incrementas tu estado de frecuencia a un punto como te quieras sentir. 3. Abres tus ojos. ¿Cómo te sientes? How are you? Bien. Good. Ya puedes activar el micrófono, Guadalupe. Guadalupe, you can turn the microphone on right now. Ahí está. Bien, Here bueno. we are. Escucho sus impresiones, sus comentarios. So what are your impressions, your comments? Ujú. I don't know. I'm just relaxed and tired. Sí, claro. Me siento relajado y cansado. Y yo feliz por el trabajo que hizo. And I'm really happy because of the entire work he did. Sentir cansancio y lo que se comienza a percibir después de la sesión, pues es normal por el movimiento energético que se ha hecho. Feeling tired and all of that you're feeling is normal because of this entire movement of energy that you did. El cuerpo físico sí o sí lo siente. The physical body does feel it anyway. Bueno, ahora, ¿qué piensa acerca de la información, de lo que escuchó? So now you have to think about this entire information that you've heard. Science fiction or not? Science fiction or not? I asking you. Not. No. Okay. No, es chistoso, Freddy, porque ayer estábamos haciendo, he was making fun of the session. Sí, Oh, sí. tomorrow, magic. We're fixing everything just by magic. So tomorrow I'm going to be a new person just by magic. Great. Ok, bien. Siempre toda esta información que se escucha, o más bien, cuando nosotros estamos a punto de realizar una sesión de hipnosis con base a ciertas situaciones que estamos sintiendo, dile esto. When you are doing a session of hypnosis based on certain situations that have already happened, Tenemos una especulación sobre lo que tal vez puede ser. we can speculate. We have a speculation about what may happen, what may come out. Y esto es una conclusión de la parte racional. And this conclusion comes from the rational part. Pero por alguna razón no sabemos exactamente qué es lo que pasa, For some reason, we don't exactly know what's happening porque lo estamos buscando racionalmente. because we are looking for the answer rationally. Y hay cosas que se explican desde lo racional y hay otras que van más allá de lo racional. Some things can be explained rationally, but some go beyond this rational thinking. Y cuando llega la información de la sesión, And when the information from the session gets to you, impacta porque muy posiblemente no imaginábamos que iba a ser algo a ese nivel. it does affect you because sometimes you don't even imagine what may come out. Y la pregunta que viene a la mente es ¿cómo puede ser esto posible?
And the question that pops in your head is, how is it possible? Y hace mucho tiempo, alguien dijo que existían los microbios y casi fue And quemado en la hoguera. a long time ago, someone said that microbes did exist, and he almost was burnt at a stake Porque los microbios no serán visibles, físicos, argumentativos. because the microbes wasn't visible, wasn't physical. El hecho de que no se vea no significa que no exista. But just because they can't be seen doesn't mean they don't exist. Y esa es una prueba de que hay algo más allá de lo que físicamente vivenciamos. And this is the proof that there is something beyond what we are experiencing physically, Incluyendo lo que te ocurrió a ti. including everything that happened to you. Es para pensar, ¿no? It's something to think about. Claro, la mente se queda ahí, ¿no? La mente se queda ahí, tratando de comprenderlo. The mind is like that, it's trying to understand it. Any question? No questions. No No questions. preguntas. Bien. ¿Y tú, Guadalupe, tienes alguna pregunta? And you, Mm. Guadalupe, do you have any question? No, no preguntas. Yo estoy feliz. Estoy feliz y contenta por él. No, no questions. I'm very content and I'm happy for him. Veremos cómo va metabolizando todo. So we will see how everything will be metabolized. Es importante actuar físicamente, And it's important to act also physically. porque si no seríamos un político más. No entendí. Porque si no seríamos un político más. Vale, because if not, we would be just another politician. Speaking, speaking, and not action. Y así es muy difícil. And it's really difficult like that. Es Maybe importante. impossible. Claro, o sea, siempre, siempre está lo que pensamos, lo que consideramos, lo que comprendemos, pero lo que nos define son los hechos, lo que hacemos. It's always we think we understand, but what truly defines us is what we do, our actions. Entonces es importante crear una modificación importante, valga la redundancia, en lo físico. So it's really important to do this significant change in the physicality. Es fácil comprender un alimento que nos intoxica, lo sabemos, It's easy to understand that there are foods that poison us, pero luego nos debatimos entre la tentación y la decisión consciente. but then we don't differentiate between se me fue la decisión consciente y se me fue La una tentación, cosa. temptation. Vale, between the temptation and a conscious decision, Tú eliges. and you have to choose. Ok, ¿algo más? ¿Preguntas? Guadalupe, tú dices que ninguna, ¿no? No hay nada, ¿no? Anything else? You said you don't have any questions. No questions. No. Ok, Gracias. only silence. Bien, si llega a surgir, si llega a surgir alguna pregunta o inquietud, tú ya sabes, me puedes escribir con todo gusto, hazme saber cómo va Travis a través de todo este tiempo. Y ya, y ahí estoy, ¿no? If you Contento. have Claro any que- question or any doubt, you can write me and let me know how Travis is doing in the future. Claro que sí. Y gracias, muchas gracias, Evelina, por tu ayuda, tu traducción. Excelente. Pues era un Gracias. placer. Muchas gracias. Gracias, Y un Ani. gusto conocerte. Así. Evelina es de Polonia, es polaca y ella es operadora del team polaco. Well, I'm Polish, I'm from Poland, and I'm also an operator in the Polish team.
Claro que sí, eres muy talentosa. Y sé que no nada más hablas español, inglés y polaco, No. probablemente No, 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 algunos no. más idiomas, ¿no? Habla Muchos. sumerio, habla arameo antiguo, lo que sea. Todos los idiomas. ¿Cómo sería, no? Excelente. Bien, entonces, sí, para mí es muy grato tener aquí a Evelina como traductora. Nos conocimos ya hace Sí. bastante tiempo. Personalmente nos conocimos en México en enero de este año y tuvimos la oportunidad de estar de unas vacaciones muy especiales a través de más o menos unos 10 días junto con Angie. Estuvimos en Tulum y también estuvimos con Calo allí, ¿no? Entonces, tuve el Después placer de y la tantos fortuna de años, conocer nos a vimos Evelina. físicamente. Sí, 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 después de sí. tantos años conocimos a Calo en vivo y en directo, a Evelina, y yo me conocí con Angie ahí y desde entonces pues estamos Claro, juntos. claro. Ah, No, mentira. excelente. Entonces, Excelente. dime. Digo que excelente, excelente. Conocer personas maravillosas, talentosas, es maravilloso. Ya. Así como ustedes. Igual como tú, a nosotros también nos agrada mucho cuando interactuamos con nuestros clientes y cuando tenemos esta oportunidad, por ejemplo, en el caso del soporte, cada vez que tenía un cliente, pues poder tener la oportunidad de observar su mundo energético es muy enriquecedor y no deja de siempre sorprenderme cómo podemos comunicarnos desde puntos distantes, porque Lina está en Polonia y estamos nosotros en Colombia Ujú, y tú allí en Estados Unidos, entonces, ujú, cómo las paredes de estas habitaciones desaparecen y estamos todos juntos en un espacio ujú. energético atemporal, Sí. ¿no? Eso es hacer muy buen uso del sistema. Claro, ¿Cuánto lo Exactamente. necesitamos? exactamente, porque a pesar de que se considera que la tecnología es contraproducente, Aquí dependiendo del estamos. estado de intención y qué es lo que estoy haciendo con la tecnología, ¿no? Ujú, Hay un usando dicho a en mi favor. país que dice, no es la flecha, es el indio. Exacto. Sí, es el indio, ¿no? De ahí depende. Entonces aquí estamos haciendo un uso consciente de la tecnología que el sistema presta, pero que se presta para que lo hackeemos. Exactamente. Ahí Sí. está. Bien, entonces Guadalupe, cualquier inquietud, entonces con todo gusto me puedes escribir al correo y nos haces saber cómo va Travis. Claro que sí. Claro que Bien, sí. Gracias a todos. con Gracias, todo Angie. gusto. Gracias, A Cristina. Gracias, ustedes, Fred. un gusto. Muchas En gracias. el transcurso del día te envío el link para que descargues la sesión a través de una plataforma que se llama Smash, ¿sí? Y ahí Ok. para que la tengas para Ujú. ti. Bien, Excelente. Muchísimas gracias. un Y abrazo. si la quieren publicar, él dice que con el rostro cubierto está bien. Ah, bueno, buenísimo, excelente. Eres muy amable. Entonces, Ujú. gracias. Thanks, Travis, for share So, the Thank you. session for to the people. translate the last part, you can publish the face Ok, covered. un abrazo. Evelina, no te vayas aún, ya te llamo por Skype. Entonces, bye, Travis. Hi, bye, Guadalupe. Chao, Bye. bonito Y día. bye. Adiós. Adiós. Adiós, Angie.